Saludos mis amigos, muy buenas tardes. Que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes, a ustedes que escuchan, que ven, que me apoyan, que me están apoyando en este su canal, La Voz de la Conciencia. Gracias a ustedes, ¿verdad? Yo estoy aquí porque ustedes son los que me están apoyando y me están dando lugar a que yo siga grabando, hablando sobre la palabra de Dios. Es un mandato divino que todo aquel que conozca de este mensaje también lo lleve a otras personas y que sea una cadena para predicar este evangelio, decirlo como tú puedas, pero hay que decirlo. El fin está pronto, ya las señales que nos muestran la venida de Jesús están en nuestros ojos, y solamente los que tengan la luz de la palabra, de la profecía, la palabra profética, ¿verdad? Pueden ver las cosas que están en nuestros ojos. Pues en esta tarde vamos a continuar con el curso bíblico La Fe de Jesús. En esta ocasión, ahora vamos a tratar el tema sobre la santa ley de Dios. La santa ley de Dios, si la santa ley de Dios es temporal o es eterna, y cuál es el propósito de la ley de Dios, y por qué Dios nos ha dado, ¿verdad?, su ley, sus 10 mandamientos. ¿Por qué Dios nos lo ha dado? ¿Cuál es el propósito de Dios con los mandamientos? Pues antes yo quiero que me permitan, dar algunos saludos a algunos de mis seguidores, de mis amigos, y saludamos de manera especial en Sabana de la Mar a Viviana Pimentel, a Oliver Acosta, José de Moricis, también de Sabana de la Mar, Tomás Fermín y su esposa Josefina. Le damos saludos a Tomás Fermín. Allá el colmado, que debe estar allá en su colmado, en el colmado Vigi, allí en Sabana de la Mar. Armando Pimentel, le damos saludos a nuestro amigo Armando Pimentel, que también nos sigue, nos está siguiendo en este su canal. A Antonio Pérez, aquí en Puerto Plata, a mi primo Antonio Paredes, también, donde quiera que se encuentre. Le enviamos saludos también a Oni Paredes, aquí en Puerto Plata, a Daniel Driz, está en Santo Domingo, nuestro hermano y amigo Daniel Driz, que siempre está siguiendo este programa. A Magali Martínez de aquí de Puerto Plata, también le damos un cordial saludo. A Luis Ricardo, profesor Luis Ricardo, mi amigo y hermano Luis Ricardo, aquí en Puerto Plata. A Luis Peralta, profesor, también profesor. A Luis Peralta le damos un cordial saludo. A Jonathan Sosa, que está ahora mismo ahí en La Pulga, en su tienda de tenis Sosa. Ahí está, saludo para Jonathan. A nuestra hermana y amiga profesora Rosa Duncan. A Rosa Duncan le damos muchos saludos, a su esposo. Le damos muchos saludos. A Javier Carrijo, en Sabana de la Mar. A Isabel Bonilla, aquí en Puerto Plata, que está en los Estados Juntos, por allá lejos. A nuestro amigo, también profesor Irene, que está en Mao, nuestro profesor amigo Irene, le damos saludo. A Rubén Martínez, Pilar Contreras de Sabana de la Mar, le damos saludo. Domingo Rodríguez, aquí en Puerto Plata, nuestro amigo Domingo Rodríguez. A Domingo Matos, también aquí en Puerto Plata. A Fortuna Vázquez, en Samaná. A Raymond Castro, el profesor Raymond Castro también nos sigue.
aquí en Puerto Plata. Nos sigue también nuestro amigo, profesor Raymond Castro. También le damos saludo al profesor Raymond Castro. Seguimos dando algunos saludos también a Michael Pimentel, mi sobrino, Rafaela Marmolejo, Greymen, a Greyme García, en San Pedro de Macorís, le damos saludos. También le damos saludos a Luis Rijo, que está en los Estados Unidos. Muchos saludos también a ya Armando Pimentel. Decíamos también a Diomaris Clase, nuestra hermana aquí en Puerto Plata, Justiniano Acevedo, le damos saludos. También le damos saludos a Marta Rubio, la profesora Marta Rubio, que fue mi profesora, Marta Rubio, fue mi profesora en Sabana de la Mar, a Jaime Esteves en Sabana de la Mar. También tenemos allá a Jaira Pérez, que está en Sabana de la Mar. Muchos saludos allá a todas estas personas que siguen este canal. Le damos saludo también a José de Moricis, al profesor José de Moricis, Lili Pimentel en Sabana de la Mar. Le damos muchos saludos a todos estos mis amigos, mis hermanos que siguen este canal. Muchas gracias, ¿verdad?, por seguir con nosotros, seguir con este. Les pedimos que busquen en YouTube, su canal La Voz de la Conciencia con César Paredes, y se suscríbanse a su canal y reenvíen esta programación, reenvíenla para que otros de sus contactos también puedan verlo y la bendición se multiplique, porque esto es una gran bendición. Es una gran bendición conocer estos mensajes. Estos son mensajes divinos, de verdad. Les sugiero que no se los pierdan. Busquen en Facebook César Paredes. Ahí me pueden encontrar. Estamos grabando últimamente en Facebook, no en YouTube. Pues, hoy vamos a hablar entonces sobre la ley de Dios. Qué interesante tema. Importancia de la santa ley de Dios. Es sumamente importante esto, porque recuerden el tema anterior, hablamos sobre el juicio. Hablamos de que va a haber un juicio y que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios. Todos. Nadie se quedará sin comparecer ante el tribunal de Dios. Desde Adán hasta el último, todos tenemos que comparecer. En ese tribunal se va a determinar los que van a ser salvos o los que van a morir eternamente. Y que es para que haya un juicio que tiene que haber una ley. Y que la ley es el instrumento con el cual se van a medir nuestros delitos, que son los pecados, y deliberar si nosotros somos salvos o no. Si hemos aceptado al abogado, que es Jesús, no importa cuántos pecados hayamos cometido, cuán grandes sean, Jesús ya murió y pagó por nosotros, pero tenemos que aceptar a Jesús como nuestro abogado en ese tribunal. Entonces, la ley es el instrumento que se va a usar, ¿verdad?, para aquel juicio. Recuerden que este estudio se llama la fe de Jesús. Lo que Jesús cree, no lo que Jesús creyó, lo que Jesús cree, lo que Jesús nos enseña. Eso es, así se llama este programa, y es lo que la Biblia dice. Aquí no se dice, no estudiamos lo que César dice, ni lo que dice el hermano fulano, sino es lo que la Biblia dice. Oigan qué interesante, es lo que la Biblia dice. Pues bien, entonces vamos a hacer la primera pregunta a la Biblia. ¿Quién y cómo escribió la Santa Ley? ¿Quién y cómo escribió la Santa Ley?
O sea, que alguien la escribió. ¿Y cómo fue escrita? ¿Con qué lápiz se escribió? ¿Dónde se escribió esa ley? Vamos a ver lo que dice la Biblia en Éxodo 31, versículo 18. Vamos a leer. Entonces dice así la Biblia, o le dice la Biblia. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tabla de piedra escrita con el dedo de Dios. ¿Eh? Dios le dio a Moisés cuando acabó de hablar con él. Dios estaba hablando con Moisés en una situación cuando Dios fue al monte a escribir los mandamientos. Cuando terminó, que habló con él, le entregó a Moisés dos tablas del testimonio. Dos tablas de testimonio. En la primera tabla habían 4 mandamientos y en la segunda 6 mandamientos. Tabla de piedra. Esa piedra que estaba bien planita, bien llanita, y ahí Dios escribió dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios la escribió con su propio dedo. Moisés vio escribiendo y no vio un lápiz. Moisés lo que veía era un dedo de Dios, porque Dios tiene mano como nosotros, tiene dedo, porque somos creados imagen y semejanza de Él. Entonces, escribía en piedra y en la piedra aparecía fuego cuando hacían el hoyo, así escribiendo, haciendo las letras. Qué interesante, ¿eh? Fue escrita en 2 tablas de piedra, ¿eh? Y le llaman las dos tablas del testimonio. Son testimonio porque testifica de Dios. La 2 tablas testifica de Dios. Bien, entonces, seguimos con la segunda pregunta. Me gustaría que tenga alguna inquietud, que me escriba y se la contestaremos. Esas preguntas. ¿A quién nos conduce la ley? No, la pregunta es, ¿qué revela la Santa Ley? ¿Qué revela la Santa Ley? Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. ¿Qué revela la Santa Ley? Dice Juan aquí dice en primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. O sea, que si no hay ley, entonces no hay pecado. Oiga la importancia de la ley. Dios, antes de Dios entregarle la ley a Moisés, ya había pecado, porque la ley es eterna, la ley representa el carácter de Dios. La ley fue entregada a Moisés para beneficio del hombre, para que el hombre reconozca su pecado y pueda arrepentirse, porque mientras la persona no sabe que está en una infracción, no puede arrepentirse. Si la persona no sabe que está ofendiendo a alguien, no puede pedirle perdón. Entonces fue necesario que yo le diera la ley a Moisés para que el hombre reconociera que lo que es pecado o no y pueda arrepentirse y pedir perdón. Entonces todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Qué interesante esto. ¿A quién nos conduce la ley? En Gálatas 3:24 dice así la Biblia: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Nuestro ayo significa un guía. Un ayo es un guía que conduce, que lleva a alguien. Es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley entonces nos conduce a Cristo. ¿Por qué a Cristo? Porque cuando yo
o cualquiera de nosotros cometemos algún pecado, ¿dónde debemos de ir para el perdón de los pecados? ¿A la iglesia, donde el pastor? No. Tenemos que ir al sacerdote para que nos perdone, te diga, tus pecados te son perdonados. No, porque el hombre no tiene capacidad para perdonar el pecado, porque los pecados no son contra nosotros, es contra Dios. Y el único que puede perdonar es la persona que es ofendida. Entonces, a quien ofendemos, a quien le faltamos, es a Dios. Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados. Por eso, la ley nos conduce a Cristo, porque al conocer el mandamiento, vamos donde Jesús, que es nuestra garantía, es aquel que interfiere por nosotros delante de Dios, nos defiende. Juan dice que si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Entonces, qué interesante es saber eso, que la ley nos conduce a Cristo, porque cuando una persona se arrepiente, conoce de Dios, conoce de la Biblia y quiere salvarse, porque entiende que hay una salvación y que yo la quiero, yo no quiero perderme, yo no quiero ser quemado con el fuego, yo quiero vivir, yo quiero disfrutar de la vida eterna, yo quiero ir a la tierra, quiero ir a la Canaán celestial, ver a los ángeles, a Jesús, ese mundo hermoso. Hay cosas que yo no me las quiero perder. Entonces yo decido estudiar la Biblia y conocer lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que hay una ley con 10 mandamientos, una sola ley de Dios eterna, que Santiago dice que el que viole uno de sus mandamientos ya es culpable de todo, porque es una sola ley. Es como, por ejemplo, decir una mano, si me corto un dedo, dice, me corté en la mano derecha. Me corté en la mano derecha. Me corté un dedo, pero fue de una mano, pero me corté la mano. Porque la mano, el dedo es parte de la mano. Así cada uno de los mandamientos es parte de la ley de Dios. Dice más, los 10 mandamientos están en Éxodo 20. No lo vamos a leer. No lo vamos a leer porque son muy largos, pero son 10 mandamientos, Éxodo 20, de 3 a 17. Ahí están los 10 mandamientos. Ahora, la ley de la santa ley de Dios es eterna. Dice, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? La actitud de Jesús cuando estuvo aquí, porque muchos dicen que la ley fue para los judíos, pero la ley no se le dio a los judíos son los descendientes de Judá, uno de los hijos de Jacob. No fue para los israelitas vienen a través de Jacob. De Jacob vienen se llaman, porque Jacob se le llamó Israel. Los israelitas son los descendientes de Jacob. Y la ley fue dada a Moisés, lo que no habían judíos ni habían israelitas. Entonces, en los tiempos de Jesús, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? Dice Juan 15:10. Y Juan escribió la palabra de Jesús. Jesús fue que habló ahí, pero Juan escribió. Dice así, dice en el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, Jesús guardó los mandamientos de su Padre y permaneció en su amor. Si nosotros guardamos los mandamientos del Padre, también vamos a permanecer en el amor de Dios. Porque el que ama a Dios tiene que obedecer su mandamiento. Si me amar, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Qué interesante sobre estas cosas. Esto es hermoso. La pregunta número 6 dice, realizó cambios Jesús en los mandamientos. Qué interesante, fíjense, muchos seguidores, muchos cristianos, evangélicos, igual que nosotros, somos cristianos, somos evangélicos, porque seguimos el evangelio. Lamentablemente algunos consideran de que Jesús abolió la ley, que Jesús hizo cambio.
Hizo Jesús cambio de la ley. ¿A cuál ley? ¿A cuál de los mandamientos podría Jesús haber hecho cambio? Pero vamos a ver lo que dice Jesús mismo. Aquí escribió Mateo. Mire, Mateo escribió, pero son palabras de Jesús. Ese fue el apóstol Mateo que escribió. Y él dice Jesús, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Oiga cómo dice él. La ley, los profetas son los que escribieron la ley. Y la ley es la ley de los 10 mandamientos. No piense que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar. Jesús no vino a abrogar, no vino a anular, no vino a quitar, sino para cumplir con su propósito de salvar a la humanidad. Jesús vino a morir por nosotros. No vino a quitar nada, a anular nada, sino a cumplir. Pero también vino a cumplir, o sea, a obedecer la ley de su padre. Ya leímos que él dice que él también se sometió a la ley de su padre y permaneció en su amor. Si él no cumple, no obedece la ley, entonces peca. ¿Y cómo salvaría a uno si Jesús hubiera cometido un solo pecado? Satanás iba a tener ya autoridad sobre Jesús y sobre cada uno de nosotros. No habría oportunidad de salvación para nadie. Qué interesante. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Oiga lo que dice ahora, porque de cierto les digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Oye, ¿cómo es? Porque de cierto le digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. O sea, la ley no solamente le quitará un mandamiento, o 2 mandamientos, como aseveran algunos. Ni una jota ni una tilde, todo permanecerá así, hasta que existe el cielo y la tierra. Y todavía estamos aquí, hasta que no tengamos un cielo nuevo y tierra nueva. Aquí tenemos que someternos a la ley para que podamos ser salvados, porque vamos a ser juzgados por ella. ¿Cómo puede inventarse un cristiano que quiera salvarse? Si lee esto, ¿cómo puede una gente que lea esa palabra de Jesús decir que Jesús abolió la ley, que quitó mandamientos? No, los 10 mandamientos están ahí. No tomará el nombre de Dios en vano, que es el tercero. Dice, no tendrá otros dioses delante de mí, no te inclines a las imágenes. El sábado es el 4º mandamiento. El 5º mandamiento de honrar padre y madre. No matará, no robará. Son 10. Entonces dice, porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿puede alguien cambiar los santos mandamientos? Eclesiastés 3:14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Para que delante de él teman los hombres. O sea, nada de lo que Dios hizo se anulará. Lo único que sí fue, no es necesario que lo practiquemos, son las tradiciones que eran las doctrinas, los ritos que simbolizaban a Jesús, las leyes rituales. Entonces, nadie puede cambiar los santos mandamientos como algunos los han cambiado, lo han hecho. No hay cambio de sábado para el domingo. No son 9, son 10 mandamientos, incluyendo el día pequeño, como Jesús dijo. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por considerarlo pequeño, pequeño será llamado el reino de los cielos. El mandamiento del sábado se cree que un día no es nada, que cualquier día es lo mismo. Entonces, mis amigos, mis hermanos que me escuchan, que me ven, este programa es para que haya luz y entendimiento de la palabra. Mi amigo, debemos
de amar a Dios y guardar sus mandamientos, dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí, dice Salmo 119:44, guardar los mandamientos debemos de hacer, dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y también Santiago 2:10 dice que debemos respetar los mandamientos, dice Juan, de Santiago dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo, de todos los mandamientos. O sea que si tú dices mentira, ya eres considerado como adúltero, ladrón, criminal, porque ha violado la ley de Dios. Pero si te arrepientes de un mandamiento que ha fallado, también eres perdonado. Eres perdonado de todo, mi amigo, que me está viendo en esta tarde. La ley de Dios es santa, justa y buena. Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. La ley es una copia del carácter de Dios. Dice también que la ley es una copia del carácter de Dios. Vamos a ver lo que dice. La ley es santa, la ley es justa, es perfecta y es eterna. Si la ley, como Dios es santo, la ley es santo. La ley es justa porque Dios es justo. La ley es perfecta porque Dios es perfecto. La ley es eterna porque Dios es eterno. Dice Pedro, 1 Pedro 1:16, dice sobre la ley que es santo, dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, en lo cual ustedes os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Entonces, mis amigos, mis hermanos, el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ese llamado de Dios. Nadie, hermano, oiga, algunos dicen que como si nosotros enseñásemos que vamos a ser salvos por la ley. No. Lo que enseñamos sobre la ley, la realidad de la ley, no queremos decir en ningún momento que vamos a ser salvos por la ley. Quien nos salva es Jesús. Pero ya hemos dicho la importancia de la ley. No es para salvarnos, sino no es para que nosotros vamos a ser salvos por la ley. Pero sí Dios dio la ley con el propósito de que seamos salvos, porque así vamos a Cristo. Entonces, dice Gálatas 2:16, nadie se salva por guardar la ley, sino por la gracia redentora de Jesús. Nadie se salva, dice Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, porque nadie se somete a ella. Pero el problema está en negarlo. El enemigo, el anticristo, es el que se opone a Dios, porque es contrario a Dios y es enemigo de Dios. Pero nosotros que hemos creído y hemos aceptado a Jesús, no somos anticristo. Nos sometemos a su palabra, a la Biblia, que testifica de Dios, dos testigos, el primer testamento y el segundo testamento.
Los dos se unen y fortalecen la testificación de Dios. Por eso, mi amigo, te invitamos a que en Éxodo 20, te voy a invitar, que no pudimos leerlo por asunto de tiempo, que lea los 10 mandamientos. Y que no acepte los 10 mandamientos para ser salvo, sino que acepte a Jesús como tu Salvador. La salvación está a través de Cristo Jesús, pero no podemos descartar que Jesús, siendo Jesús, teniendo Jesús un reino, Jesús estableció su reino de aquí en la tierra, y todo rey, todo gobierno necesita obligatoriamente tener una constitución, porque donde no hay una constitución, donde no hay ley, hay un desorden. Por ejemplo, en Haití, ahora mismo no hay ley, no hay quien ejecute la ley, no hay quien ordene, reglamente la ley a los ciudadanos haitianos. Allí hay un caos, allí hay un desorden total, porque allí no hay, aunque haya ley, no hay ley que se está llevando, que se está obedeciendo. Entonces, ese es el peligro, de no tener ley en sí mismo. Aunque haya ley, no hay ley que se está llevando, que está obedeciendo. Entonces, pues les decía que en Haití no hay ley y que es necesario que si Dios tiene un gobierno, que haya ley. No le estoy diciendo, no le queremos decir, ni yo ni ninguno de mis hermanos, le enseñamos a nadie que somos salvos por la ley. No. En la antigüedad habían algunos ritos que cuando las personas cometían pecado por violar uno de esos 10 mandamientos, era una ley para ellos hacer el rito del sacrificio del corderito, porque esos corderitos simbolizaban a Jesús, pero lo que lo salvaba no era el rito de la ley, sino era Jesús que simbolizaba el corderito. Por eso que Pablo dice que no somos salvos por la ley, refiriéndose a esa ley ritual. No era esa ley lo que salvaba a los judíos, a los israelitas, a esa gente antes de Jesús. No era esa ley. Fue Jesús cuando murió en la cruz, lo salvó a todos ellos, a todos aquellos que creyeron, desde Adán hasta Jesús, todos los que murieron y se sometieron a la obediencia de esos ritos por fe, creyendo, cuando Jesús venga van a ser resucitados. Y todos nosotros ahora que ya tenemos el verdadero Cordero de Dios, ya no tenemos que ir a ninguno de esos ritos, no tenemos que ir a ningún sacerdote para que nos perdone los pecados, para que interceda por nosotros, sino vamos a Jesús mismo como sumo sacerdote que está ahora intercediendo por nosotros, sentado a la derecha de Dios. Pues le damos las gracias a cada uno de ustedes le damos las gracias a cada uno de ustedes que nos está viendo en esta tarde. Que Dios les bendiga mucho y le invitamos. Mañana vamos a continuar con otros temas más sobre la fe de Jesús. Es un estudio bíblico sumamente importante. Muchas bendiciones a todos mis amigos de Sabana de la Mar, de Puerto Plata, los que están en otros pueblos, en otros países. Dios les bendiga mucho y buenas tardes.